Perfecto. Vamos a hablar lo que sería nuestra segunda unidad, el proceso de un programa de auditoría ambiental. En esta auditoría, en esta unidad, una vez que nosotros hayamos concluido con todo el contenido, la idea es que ustedes, como estudiantes, logren identificar, diferenciar los tipos de auditoría ambiental que existen en Bolivia, sus procesos, requisitos y característicos, pero por sobre todo es que puedan integrar esos conocimientos y que a ustedes les permita elaborar un plan de auditoría ambiental siguiendo los requisitos preestablecidos. Vamos a hablar básicamente de que existen tres grandes formas de hacer precisamente una auditoría ambiental en Bolivia. La auditoría ambiental, siguiendo los preceptos y requisitos establecidos precisamente en la Ley 1333, la auditoría ambiental gubernamental establecida por lo que sería la Contraloría General del Estado, plurinacional, y finalmente, ya en un proceso mucho más globalizado, la auditoría ambiental bajo este contexto de lo que sería la norma ISO 9001, que implicaría, por supuesto, la obtención inicialmente de un sistema de gestión que cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta norma para luego ser sometidos a un programa de auditoría en el cual se incluya la auditoría interna, la auditoría interna y la auditoría de certificación por un organismo que esté avalado para este fin. Entonces, ese será el contenido precisamente que nosotros vamos a ver. Hablando un poquito ya de lo que sería estos tres grandes tipos de auditorías, en este pequeño esquema vamos a resumir básicamente lo que serían los tres. Inicialmente, la auditoría según lo que sería la norma, los requisitos de la norma ISO 9000, perdón, los requisitos de la ley 1333, más los requisitos establecidos por la Contraloría, en estos se enmarcarían precisamente en este primer ejemplo. ¿Qué va a implicar entonces todo este proceso que ustedes están viendo? Que debe existir para que exista, para que se desarrolle lo que sería precisamente una auditoría bajo este concepto, debe existir, por supuesto, un delito ecológico o ambiental. Es decir, esa es la condición prácticamente. Debe haber, por ejemplo, una mortandad de peces, debe haber una denuncia pública por haber encontrado a una organización, a una empresa, a una industria que esté en fragancia, vertiendo sus efluentes hacia un río, hacia un lecho de río, que se haya encontrado a una empresa que esté llevando todos sus residuos sólidos y que lo hayan colocado precisamente en un área donde esté generando malos olores, esté generando contaminación y por supuesto esto genere malestar por parte de lo que viene a ser la población. Entonces, ante ese delito, ante esa incomodidad que le va a traer a las personas, debe existir inicialmente un programa en el cual, por supuesto, se analice el procedimiento, se analice. Nosotros le hemos pasado precisamente uno de los artículos que ya ustedes lo han visto, que tiene que ver con el tema de la auditoría ambiental a los pasivos ambientales en una industria petrolera. En ese ejemplo decíamos que inicialmente, por supuesto, debe existir el pasivo, debe existir el derrame de petróleo, debe haber un proceso de contaminación. A partir del proceso de contaminación y identificado ese pasivo, se debe establecer un procedimiento de restauración. En el ejemplo que les he pasado, debe existir un procedimiento en el cual se desarrolla precisamente el plan de restauración. Es más, se debe incluso de ejecutar el plan de restauración. Y una vez, o en teoría, una vez que ya prácticamente este plan está desarrollado, se ha ejecutado, entonces a partir de ahí vamos a ingresar a lo que viene a ser en este caso la auditoría ambiental para ver si la ejecución del plan de auditoría
del plan de restauración sea ejecutado según los términos de referencia, según las especificaciones técnicas y los procedimientos y el contrato para lo cual precisamente se desarrolló este plan de restauración. ¿Cuál es el objetivo? Fíjense que conlleva en este caso tipo de auditorías es simplemente el poder inicialmente identificar, por supuesto, quién ha sido el autor o los autores del delito ambiental, pero también poder precisamente evaluar los mecanismos, el plan de acción necesario para poder precisamente desarrollar lo que sería la auditoría. Es decir, el fin, la meta a lo cual queremos alcanzar con un programa de auditoría es poder generar acciones que permitan mitigar, reducir los impactos ambientales producidos por la actividad desarrollada por el hombre, ya sea en un establecimiento petrolero, ya sea simplemente en una locación, en un parque industrial o simplemente incluso hasta dentro de cualquier otra organización, incluso la posible contaminación que pueda llegar a generar una sola persona común y corriente. Entonces, este tipo de ejemplos enmarcarían lo que sería precisamente las auditorías según la ISO, según la ley 1333, que es prácticamente el mismo cuando nosotros hablamos precisamente de lo que sería la auditoría según la Contraloría General del Estado. Cuando ya hablamos de algo mucho más, un poquito más global, más, si se puede decir así, desarrollado con criterios internacionales, la organización para poder iniciar un programa de auditoría debe de implementar un sistema de gestión ambiental. Fíjense la principal diferencia, que esta auditoría ambiental es prácticamente obligatoria. ¿Por qué es obligatoria en este sentido? Porque existe un delito ecológico, porque existe una denuncia, porque en este caso la autoridad ambiental competente ha tomado, como que dice, cartas en el asunto debido a que la población ha generado, como quien dice, la denuncia, entonces se convierte en automáticamente una auditoría obligatoria que desarrollada precisamente por la autoridad ambiental competente. Si corresponde a un municipio X, entonces lo desarrolla a través de lo que sería la Secretaría o la Unidad de Medio Ambiente. Si es a nivel ya global, a nivel departamental, quien es el encargado de la autoridad ambiental competente es precisamente la gobernación a través de la Secretaría de Medio Ambiente y sus representantes, quienes estarían obligados precisamente a desarrollar lo que es la auditoría. Para ello van a contratar, por supuesto, a lo que sería un experto es decir, se designa a un equipo auditor para poder precisamente desarrollar la misma. En este caso, esto es netamente voluntario. Esta es la principal diferencia entre, como quien dice, entre un sistema, entre una forma de hacer auditorías y las otras. Aquí ya existe un delito ecológico. Aquí debe existir un proceso de contaminación. En cambio, acá lo que busca es precisamente prevenirlo. Acá es un tema mucho más voluntario, acá es un tema mucho más de planificación, en el cual el propietario, la alta dirección de una determinada empresa, decide ingresar a estos procesos. Para ello, por supuesto, lo que va a hacer es implementar el sistema de gestión conforme a los procedimientos y a los requisitos establecidos en la ISO 14001. A partir de ahí, una vez que la empresa ha aprobado su sistema de gestión, va a generar lo que sería información documentada que se conserva, que serían los requisitos, que serían los registros, las evidencias del cumplimiento de los procedimientos preestablecidos en el sistema de gestión ambiental. También tenemos información documentada que se mantiene, que serían la política ambiental, los manuales de funciones, el manual manual ambiental, ¿no es cierto? De los objetivos, precisamente, objetivos de calidad, objetivos ambientales,
que se han establecido en el sistema de gestión. Una vez que se han generado todas estas evidencias, que deben estar conformes a los requisitos establecidos precisamente en la norma, en los puntos 4 al 10, entonces se desarrolla lo que sería la auditoría ambiental. Inicialmente, cumplidos los 90 días de haberse aprobado el sistema de gestión, dentro de ese periodo debe ya existir lo que sería una auditoría interna. Una auditoría interna desarrollada, por supuesto, por una persona o un responsable que tenga los conocimientos del manejo del sistema de gestión ambiental, que tenga los conocimientos sobre el programa de auditoría ambiental y que evalúe precisamente la eficacia y eficiencia de la organización respecto a lo que sería precisamente eh, los requisitos de la norma. Entonces, en esta auditoría interna, la propia organización va a hacer un proceso de evaluación para ver si las evidencias encontradas o generadas por la empresa cumplen con los requisitos establecidos en la ISO 14001. Y por supuesto, no solamente en los requisitos de la norma, sino también en los requisitos según los criterios de auditoría. Y en los criterios de auditoría nosotros vamos a encontrar, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una carrera, estaríamos hablando del estatuto orgánico de nuestra universidad, estaríamos hablando de las resoluciones y leyes que norman el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, prácticamente todo lo que conlleva y todo lo que sea aplicable según las características propias de la organización. Una vez que se tiene lo que viene a ser la auditoría ambiental, se debe, según y cumpliendo lo que viene a ser el 9.3 de la norma, se deberá de tener en este caso la revisión por dirección. Este también es otro requisito que es importante, que no es otra cosa que un resumen de cómo la organización está cumpliendo con los objetivos, con la política ambiental, que está cumpliendo con el proceso de planificación como tal y de cómo precisamente la organización planifica desde el punto de vista de gestión, de control, de monitoreo de la eficacia de sus acciones. A partir de acá se nos viene, como quien dice, las auditorías de certificación. Estas auditorías de certificación son desarrolladas por un organismo certificador. En Bolivia está INORCA, está la TUB y también existen otras organizaciones, pero que no tienen una base en Santa Cruz o que no tienen una base en Bolivia. Bueno, hacemos la auditoría fase 1 y la fase 2. En la fase 1, entre ambas fases, normalmente hay 30 días de diferencia. ¿Ya? ¿Por qué existe tanta diferencia entre una auditoría y otra? Y cada una de estas dos fases, normalmente, bueno, puede variar un poquito en función a la complejidad de la organización, al tamaño de la organización, en función a la cantidad de procesos que se desarrollen, en función a la cantidad de personas que trabajan en esa organización, pero de todas maneras, cada una en promedio, cada una de estas fases tiene una duración de 2 días. ¿Ya? Y ya la cantidad de personas y el tamaño de la organización va a depender para que tu equipo auditor pues, esté conformado por una o dos o tres personas que sean expertas en el manejo de los procesos de auditoría. En la fase 1, ¿qué vamos a analizar básicamente? Pues lo que vemos en fase 1 es básicamente verificar si la organización o si el sistema de gestión ambiental de la organización cumple con los requisitos establecidos en la ISO 14000, en este caso en la ISO 14001. En la fase 2 evaluamos básicamente. Es decir, aquí son solamente requisitos. Evaluamos si los registros, estos de acá, cumplen con los procedimientos establecidos en los procesos
del sistema de gestión ambiental de la organización que está siendo analizada. Una vez que se desarrolla, una vez que precisamente se lleva a cabo la auditoría, habrá la generación de no conformidades. Las no conformidades son una desviación a la norma, una desviación al cumplimiento de un requisito establecido en la norma. Por consiguiente, vamos a encontrar no conformidades menores y no conformidades mayores. En las no conformidades menores, nosotros estaríamos indicando de que la organización no está cumpliendo con, al momento de hacer la emisión de los registros, no está cumpliendo con el sistema de gestión ambiental. En cambio, cuando nosotros hablamos precisamente ya de una no conformidad mayor, estaríamos hablando que la organización no cumple de manera directa con uno de los requisitos o con los requisitos de la norma ISO 14001 en su versión, por supuesto, 2015. Bien, luego vamos a ir detallando, por supuesto, cada uno de estos aspectos. Ok, entonces empezaremos a hablar de lo que sería la auditoría ambiental según la Ley 1333 o Ley de Medio Ambiente. Recordando desde un principio, para poder un poquito y ponernos en onda, que una auditoría ambiental tiene 5 características o 5 directrices que están establecidas en la ISO 19011. La auditoría es sistemática, es independiente, documentada, genera evidencia y sigue los criterios de auditoría. Por consiguiente, ¿a qué se refiere cuando dice que estos criterios obedecen a un proceso sistemático? Vamos a llegar a decir que para poder precisamente desarrollar un programa de auditoría se debe de seguir un procedimiento, se debe seguir pasos preestablecidos. Así lo establece precisamente la ISO 19011. Por consiguiente, nosotros vamos a hacer una etapa de planificación, luego haremos la etapa de ejecución y finalmente la etapa de posauditoría, en la cual generamos no solamente el informe, sino hacemos el seguimiento al plan de acción y verificamos las evidencias generadas al cierre de las no conformidades menores e incluso las no conformidades mayores. Fíjense que pasan a la siguiente auditoría. Por consiguiente, el trabajo del auditor ambiental no concluye el día que termina precisamente la auditoría, sino más bien tiene el compromiso de seguir desarrollando todo un proceso de seguimiento y evaluación de forma constante para poder cumplir con ese requisito que nosotros habíamos preestablecido al inicio, que la organización cumpla con los preceptos y los requisitos de la mejora continua. Es independiente porque tanto los auditores internos como los auditores externos deben de demostrar independencia, capacidad, competencia al momento de desarrollar la auditoría. Documentada, porque evidentemente el proceso de auditoría se desarrolla basados en las evidencias, basados en los registros. Nada, como quien dice, se mantiene, nada tiene que ser inventado, todo tiene que estar documentado. Y es precisamente otro tema de las evidencias que sería precisamente lo que nosotros estaremos hablando como también como un criterio. ¿Qué serían los requisitos? Las evidencias, pues son todos los registros. Por ejemplo, si nosotros habíamos colocado o la organización ha colocado dentro de la política ambiental tener un personal altamente competente, un personal docente altamente competente, supongamos, ¿ya? Y nosotros hemos puesto que en los objetivos ambientales vamos a desarrollar precisamente que a los docentes, por ejemplo, nos evalúan, nos hacen una evaluación anual. Entonces, dentro de nuestros objetivos, para que estos sean medibles, para que estos sean precisamente realizables, que cumplan con la metodología SMART, vamos a llegar a decir, por ejemplo, que para el 2023 o para el 2022, que es este año, se pretenda incrementar un 5%
los promedios de evaluación o los resultados promedio de la evaluación académica respecto a la gestión 2020. Es decir, vamos a colocar un indicador que implica, por ejemplo, si en el 2021 el promedio de evaluación del docentado llegó al 82,5 de eficacia, eh, tendríamos que, como premisa para el 2022, aumentar un 5% más o incrementar un 5% más. Es decir, la base para poder alcanzar y decir que somos competentes o no, o que nuestros procesos se desarrollan siguiendo criterios de eficacia y eficiencia, ya nosotros nuestra vara para poder medir ya no es el 82,5, ya no es en este caso el llegar a tener el mismo puntaje que el 2021. Ahora tendríamos que incrementar un 5% adicional. Si alcanzamos ese 5%, entonces vamos a decir que nuestros procesos son eficaces. ¿Cómo nosotros durante la auditoría vamos a evaluar precisamente este concepto? Pues se van a generar los registros pertinentes respecto al proceso de evaluación académica, evaluación docente, donde la dirección de acreditación y gestión académica va a emitir los promedios individuales y finalmente el promedio final de la carrera que, que se ha generado producto del proceso de evaluación. Es decir, va a haber una evidencia. Adicional a eso, la organización deberá implementar todo un procedimiento para poder desarrollar la evaluación, pero también para poder hacer un seguimiento y un monitoreo de la calidad docente. En ese sentido, para ver si el docente cumple con su carta descriptiva, si el docente explica a sus estudiantes y presenta los exámenes o los devuelve los exámenes, entre otros requisitos. Y por supuesto, si el docente ha presentado su currículum, si el docente ha presentado sus cartas descriptivas, sus unidades de aprendizaje, si ha presentado un informe final al semestre, todos esos criterios se generan evidencias y esos son los requisitos que finalmente durante la auditoría, esas serían las evidencias que durante la auditoría se van a comparar para ver si cumplen con el procedimiento y si este procedimiento está acorde con los objetivos y con la política ambiental de la organización. El último criterio tiene que ver con el tema del criterio de auditoría. Este habla de una serie de normas, no digo una sola porque hay una serie de normas que deben ser precisamente analizadas para poder ver cuál de ellas sería pertinente que ingresen durante el programa de auditoría, que va a implicar no solamente el análisis de lo que sería la ISO 14000, el uso de la ISO 19000 para el programa de auditoría. Vuelvo a insistir, si estuviéramos nosotros hablando de una organización, por ejemplo, y esta organización dentro de sus actividades que desempeñan, de alguna manera están afectando, por ejemplo, están vertiendo residuos sólidos, están emitiendo gases, residuos sólidos y también efluentes, entonces tendríamos que tomar en cuenta la ley 373, el reglamento en materia de contaminación hídrica, el reglamento en materia de contaminación atmosférica, el reglamento general de gestión ambiental. Si estuviéramos hablando de una pequeña empresa dedicada que pueda estar dentro de lo que viene a ser en este caso el RACIM, también tendría que entrar el tema del RACIM y meteríamos, como quien dice, a la ley 775, la ley de gestión integral de los residuos sólidos, porque la organización genera un impacto, porque la organización está emitiendo de forma continua o discontinua un impacto, está generando un impacto ambiental. Entonces, en función a las características propias de la organización, las normas pueden afectarse. En este caso, los criterios se construyen en función a las características propias de la organización. Entonces, básicamente, nosotros vamos a hablar precisamente de que durante todo este proceso es indispensable que se pueda evaluar la eficacia precisamente de los procesos,
vamos a evaluar de qué forma la organización cumple con los requisitos establecidos en los procedimientos del sistema de gestión y si estos cumplen con los requisitos establecidos en la ISO 19000 y en 11 y en la 14001. Vamos precisamente a tener como criterio indispensable y esto se valora muchísimo, a la alta dirección. La alta dirección debe estar plenamente comprometida con estos procesos, debe, por supuesto, de evaluar, debe precisamente de tomar muy en cuenta el programa de entrenamiento a sus auditores para que los auditores internos o el auditor interno esté altamente calificado, sea altamente competente. Se debe de desarrollar un programa de auditoría en el cual precisamente se planifiquen las auditorías internas una, dos, tres o más veces durante un solo año, con el objetivo de ir precisamente detectando posibles no conformidades o y ir, por supuesto, asumiendo acciones que permitan ir precisamente evaluando, ir caminando rumbo a lo que es la mejora continua. De tal forma que, por supuesto, este entrenamiento, esta capacitación va a garantizar que los programas se lleven a cabo de una manera mucho más pertinente. Entonces, vamos a llegar a decir precisamente que durante este proceso de auditoría, nosotros vamos inicialmente a hacer una etapa de planificación en la cual nosotros vamos a identificar el alcance, los objetivos, el tipo de auditoría, la frecuencia de la auditoría. Vamos a hablar de lo que serían los equipos auditores. Vamos a establecer un cronograma, cuáles serían los criterios de auditoría. Es decir, la etapa inicial o etapa de planificación o de preauditoría es probablemente la etapa más importante, en la cual precisamente vamos a definir incluso los procedimientos de recogida, de estructuración, de análisis de los datos. Y si vos lo has hecho de forma coherente y de forma participativa, esto vas a tener como producto final un plan de auditoría que sea específico, que sea importante, de tal forma que durante la ejecución lo que vayas a hacer simplemente ya va a estar preestablecido en lo que sería precisamente nuestro plan de auditoría. Entonces, decimos que la auditoría tiene tres grandes pasos: pre-auditoría y post-auditoría. La etapa de pre-auditoría, justamente la pre-auditoría es la etapa de planificación, donde nosotros establecemos precisamente todos los mecanismos que nos van a garantizar una excelente recogida de información. Se establece el plan, eh, configuramos el equipo auditor en función a las características propias de la organización auditada. Si estamos hablando de una organización que es grande, que tiene 100 o más trabajadores, será necesario tener precisamente un equipo auditor. Ese equipo auditor va a estar conformado en función a las características propias de la empresa auditada. Eso tiene que ser clave. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa eh, del ingenio azucarero, por ejemplo, de Aguaí, de Guavirá, de cualquiera de los ingenios, entonces debemos de contar con un profesional que maneje los procesos industriales. Es decir, lo indispensable sería que tengamos, por ejemplo, a un ingeniero industrial, si se puede decir así, especializado en el área precisamente de producción del azúcar y sus derivados. Entonces, en función a qué es lo que hace la empresa, nosotros debemos tener un especialista, un técnico experto en lo que precisamente desarrolla la empresa. Esto va a garantizar que el proceso de auditoría pues, se lleve a cabo de una manera mucho más pertinente y mucho más objetiva. ¿Por qué hacemos esto? Para poder garantizar que se identifiquen los aspectos e impactos ambientales de una forma muy clara. Por supuesto, también deberá estar conformado ese equipo auditor por un especialista en lo que es el programa de auditoría, que sea un especialista que identifique no solamente cómo se desarrolla la auditoría, sino también
que sepa muchísimo de los aspectos de impactos ambientales que se producen y, de ser posible, también de alguien que esté especializado en lo que sería eh, el tema precisamente legal, para evaluar el grado de cumplimiento, no solamente de los procedimientos, sino también de lo que sería la parte legal de la organización, para ver si los procesos que se desarrollen cumplen con los requisitos establecidos en el sistema de gestión y si estos cumplen con la legislación vigente que afecta a la empresa que está siendo auditada. Acá debemos de planificar todos los mecanismos de recopilación de evidencias, entre ellos formularios, tenemos que planificar los procesos de auditoría, de entrevistas, entre otros, y qué requisitos vamos precisamente a auditar. Importantísimo que durante la etapa de auditoría se tenga muy en claro lo que sería la amplitud del programa de auditoría, se defina el tipo de auditoría, los métodos de auditoría, las técnicas de levantamiento de información, se identifique a quién se va a auditar, qué procesos se van a auditar. Es decir, prácticamente en esta etapa es muy, pero muy importante porque nos van a garantizar el éxito del programa de auditoría ambiental. En la etapa de post-auditoría o la etapa de ejecución, mejor dicho, la segunda etapa, lo que hacemos es básicamente nosotros ya ejecutar lo que hemos planificado. Para eso, lo que vamos a hacer es seguir simplemente el procedimiento preestablecido en el plan de auditoría. En este sentido, va a haber una reunión inicial en el cual vamos, como equipo auditor, vamos a reunirnos con todas las partes, con la alta gerencia, con el responsable del sistema de gestión ambiental, con la secretaria, con el jefe de producción, con el jefe de mantenimiento, con todo el equipo, con todo el staff de la empresa, por lo menos con quienes van a ser precisamente auditados. O a partir de ahí se da a conocer nuevamente lo que sería el plan de auditoría, los procedimientos que se van a seguir. Una vez que haya conformidad, se levanta un acta, debe existir un formulario, en este caso un registro, donde se evidencia de que se ha precisamente generado este paso, y a partir de ahí ya empezamos a evaluar, ya empezamos a hacer las reuniones con cada uno de los responsables. Puede, en función al tamaño de la organización, ya habíamos dicho, vamos a tener a un equipo auditor, entonces podemos precisamente tener uno, dos o tres auditores que estén por separado levantando las evidencias en cada una de las áreas y por supuesto con cada uno de los responsables. ¿Qué vamos a ir evaluando? Precisamente vamos a ir obteniendo información para poder luego evaluar si esta información, si estos registros están cumpliendo con los procedimientos y si están cumpliendo con el sistema de gestión y si éste cumple con los requisitos establecidos en la norma. Una vez que se ha hecho el levantamiento de información final, eh, se genera una reunión entre los auditores, entre el equipo auditor, donde se presentan los principales hallazgos y se prepara un borrador del informe. A partir de ahí ya estaremos pasando a lo que sería la etapa de posauditoría. Ese informe, ya una vez consensuado entre todo el equipo auditor, se emite el informe y se genera una reunión de conclusión. En esa reunión, nuevamente, así como en la inicial, nuevamente participan todas las partes y se presentan los principales hallazgos, tanto los, el tema que se ha encontrado de forma que se convierte en una fortaleza, pero también vamos a encontrar las debilidades. Entonces, y las debilidades serían precisamente las no conformidades que se han generado dentro del proceso de auditoría. Una vez que se ha presentado todo esto, eh, se presenta y se imprime y se firma el informe de auditoría. Luego pasamos a lo que sería el seguimiento. Les había mencionado que en ese seguimiento implica que la organización tiene 15 días para poder preparar, sustentar y hacer que se apruebe
el plan de acción que permita el cierre de las no conformidades menores y también en un futuro el cierre de las no conformidades mayores. Si existe una conformidad por parte del equipo auditor, todas esas evidencias, esos informes son trasladados hacia un comité de calidad de la empresa que está siendo auditada y estos evalúan precisamente y finalmente emiten o recomiendan la certificación de esta empresa. Pero no sin antes decirte que tu próxima auditoría de seguimiento 1 será precisamente máximo 365 días del momento que se generó la auditoría fase 2. Entonces, ahí vamos a cumplir, cuando se genere este proceso, precisamente esto que nosotros estábamos hablando. El hecho de que que las auditorías ambientales son precisamente sistemáticas y son periódicas. Eso nos va a garantizar precisamente que nosotros estemos todo el año haciendo auditorías internas y haciendo precisamente las auditorías, llámese de certificación, de seguimiento o de recertificación. La certificación, por si acaso, que se obtiene por parte de un organismo certificador, tiene una validez de 3 años. ¿Por qué solamente 3 años? Porque se debe de garantizar el cumplimiento de ese concepto que tanto manejamos, la mejora continua. ¿Ya? Entonces, establecemos la ley 1333 una vez que está precisamente redundando un poquito y analizando lo que sería precisamente la ley 1333 conforme a lo que es la auditoría ambiental. En su artículo número 18 establece los mecanismos de control de la calidad ambiental como una necesidad y utilidad pública. Por consiguiente, a partir de ahí se genera lo que sería un decreto supremo, el 24176 del 8 de diciembre del 1995, en el cual se establecen precisamente el Reglamento General de Gestión Ambiental y el Reglamento General de Protección y Control de Calidad de la Calidad Ambiental. A partir de ahí, este último genera y define lo que es una auditoría ambiental. Por supuesto, garantiza y faculta a las autoridades ambientales competentes. ¿Por qué digo a las? Porque en función al, a la amplitud de la empresa que va a ser auditada, si esta tiene una incidencia a nivel municipal, entonces la autoridad ambiental competente será el jefe de la unidad de medio ambiente del municipio que corresponda. Si afecta a uno, dos o tres municipios el impacto que está produciéndose, entonces estaríamos hablando que la autoridad ambiental competente sería precisamente la gobernación a través de su secretaría. Si está, por ejemplo, colindando el impacto hacia dos municipios, perdón, hacia dos departamentos, entonces la autoridad ambiental competente es precisamente el ministro de Agua y Medio Ambiente a través de sus reparticiones correspondientes. Por ende, esta autoridad ambiental competente lo que va precisamente a requerir que que el representante legal de la empresa que está siendo auditada precisamente presente las evidencias de que se está controlando, de que se está velando por el tema medioambiental y que ir planificando lo que sería el proceso de auditoría ambiental. Siempre, fíjense, siempre se hace en este tipo de casos cuando se genera un programa, se genera un delito ambiental. Entonces, se genera la denuncia pública, entonces la autoridad ambiental competente requiere al representante legal cierta documentación para poder verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, de las políticas, de los reglamentos para evaluar precisamente si la organización está cumpliendo con todos los requisitos establecidos respecto a las actividades que están desarrollando. Aquí es donde precisamente hacemos la evaluación de los informes,
de las evidencias generadas. No se olviden que la auditoría ambiental es documentada, por consiguiente, aquí se generan evidencias y nosotros como auditores evaluamos el grado de cumplimiento de esos informes, de esas evidencias generadas, conforme a las disposiciones legales, conforme a los reglamentos, conforme a reglamento en materia de contaminación atmosférica, en el caso de que hubiese una denuncia por emisión de sustancias este, de gases que estén alterando la composición natural. Y por supuesto, este reglamento en materia de contaminación atmosférica en sus anexos tiene una serie de parámetros o límites permisibles, tanto inferiores como superiores, donde se evidencia qué porcentaje de partículas en suspensión, de COPS, de plomo, de arsenio, de cada uno de los elementos que nosotros vamos a encontrar en el medio ambiente, deben estar y en qué porcentaje, cuál es, así como cuando nosotros nos hacemos, por ejemplo, una muestra de sangre y en el examen de laboratorio nos dice tu valor es tanto y tenés como una referencia que para que una persona adulta pueda ser considerado ese valor que esté dentro de lo normal, tiene que estar entre 5 y 10. O como estábamos hablando, para que podamos entenderlo un poquito. Decimos que el pH resultante de la muestra es de 5, ¿ok? Y nos dice que lo recomendable según la norma es que el pH esté entre 5.5 y 7.5. ¿Qué implica ahí? Que al no estar precisamente, al tener un valor de 5 en nuestro pH, ya se genera una desviación. Significa que la muestra que se ha tomado y que en este caso el laboratorio ha llegado a dictaminar que tiene un pH con una mayor acidez de la requerida. Por consiguiente, se genera una desviación. Para ello, va a ser importante que se pueda precisamente tomar las medidas de mitigación necesarias, que la organización precisamente establezca un plan de acción para poder contener, para poder precisamente minimizar o reducir precisamente los impactos ambientales que se estén produciendo. La idea básica es precisamente controlar la gestión, la calidad ambiental, garantizar que la población que está siendo afectada, que la población que ha denunciado, pues goce de un medio ambiente sano. Para eso, precisamente, eh, la autoridad ambiental evaluará el grado de cumplimiento de estos requisitos. Ahora, también es importante que se tome en cuenta el hecho de que este tipo de auditorías también puede ser voluntaria. Es posible que sea voluntaria, pero como ya todos sabemos, prácticamente cuando vos hablas de auditoría y una empresa que desarrolla sus diferentes actividades, difícilmente va a solicitar una auditoría ambiental. Debe estar por sobre todo prácticamente en una denuncia pública de un incumplimiento. ¿Qué va a determinar una vez que se ha concluido lo que viene a ser la auditoría ambiental? Precisamente un plan de acción, un plan de remediación, adecuación y remediación ambiental, lo que va precisamente a afectar o condicionar precisamente la licencia ambiental que tenga la organización para ver si es que ésta cumple dentro de los preestablecidos, dentro de los plazos preestablecidos. Entonces, si corresponde en este plan de acción, se puede haber, en este caso, conforme a lo que está establecido en el Reglamento General de Gestión Ambiental en el tema de sanciones y multas, comprenderá precisamente el poder sancionar conforme a norma. Si es que hubiese, vuelvo a insistir, en el caso de que haya generado un delito ambiental y pues sea evidenciado durante el programa de auditoría. Entonces, debe existir una denuncia. Esto es indispensable e importantísimo para poder precisamente desarrollar lo que es el programa de auditoría. Debe existir prácticamente el impacto ambiental para que se inicie inicialmente lo que sería una inspección previa, donde el organismo sectorial competente y la autoridad ambiental competente, las entidades autónomas, todos quienes están involucrados precisamente
de alguna manera con el impacto ambiental, pues puedan hacerse presentes en el lugar para poder evidenciar precisamente de manera provisional los posibles impactos y a partir de ahí lo que sería precisamente ya la ejecución de la auditoría ambiental. Para eso es importante que se tenga precisamente que una vez que se ha definido que sí vale la pena, que sí se recomienda realizar la auditoría ambiental, se establecen los términos de referencia, que son los famosos TDRs, donde vamos a establecer todo lo que ya nosotros habíamos mencionado anteriormente, todo lo que es lo que sería la etapa de planificación, que implicaba la parte de la planificación, la definición de los objetivos, de las técnicas, de los métodos, de la frecuencia de auditoría, de los criterios de auditoría, la definición del equipo auditor, es decir, prácticamente en los términos de referencia vamos a definir los objetivos, el área de estudio, las visitas de campo, el alcance del trabajo, los resultados esperados, dónde y cuándo se van a presentar los informes, así como también todo el cronograma y montos estimados para la realización del programa de auditoría. Una vez que se hace esto, pues los auditores que tengan esa condición, esa experiencia, pues van a poder presentarse precisamente muchas veces en función también a los montos, y así lo preestablece lo que es el Decreto Supremo 181, puede desarrollarse una auditoría a través se le puede invitar a un consultor que sea especializado, que tenga una trayectoria precisamente ya reconocida en el ámbito departamental o a nivel local, de tal forma que la ejecución de la auditoría pues sea a la brevedad posible. En esta etapa, vuelvo a mencionar, es una etapa de recopilación de evidencias, es una etapa de planificación, es una etapa en la cual vamos a definir qué es lo que vamos a auditar, cómo vamos a auditar, cuándo vamos a auditar. Se define la metodología, el alcance, el método de auditoría y las técnicas que se van a utilizar para precisamente desarrollar lo que sería esta etapa. Durante esta etapa, nosotros recopilamos la información, caracterizamos la línea base, es decir, los datos generados de forma inicial. Para eso, para tener la línea base, nosotros vamos a recurrir a informes ya preestablecidos, de repente a datos generados por el INE, por la gobernación, por la Secretaría de Medio Ambiente, por de repente algún otro proyecto que se ha generado de tal forma que nosotros podamos, que los auditores cuenten con una información preestablecida. ¿Ya? A partir de ahí hacemos lo que es la etapa de planificación, definimos el equipo precisamente auditor, definimos la metodología que se vamos a utilizar y, por supuesto, establecemos el cronograma. Eso es básicamente lo que vamos a hacer durante esta etapa, que esto es clave poder precisamente entender, porque van a ver que en otros tipos de auditoría, el proceso es prácticamente similar, si no es que sea prácticamente el mismo. Una vez que se ha hecho todo esto, pues ya empezamos a hacer, como quien dice, la evaluación ambiental. Vamos a intervenir, vamos a precisamente a desarrollar ya en campo lo que sería precisamente el tema relacionado con la recopilación de evidencias. Aquí se debe de garantizar el contar con la información adecuada y pertinente para poder identificar los impactos ambientales que se han generado, identificar las fuentes de contaminación, identificar los procesos de contaminación que se han generado y evaluar el grado de cumplimiento con que la organización o las posibles organizaciones tengan respecto a las normas ambientales vigentes. Entonces, acá en esta ya la segunda etapa, lo que se hace es recopilar la información. Estamos en campo, por consiguiente, tenemos que levantar la información de todo lo que nosotros hemos planificado hacer, ya tenemos como quien dice que ejecutarla. Para ello es importantísimo desarrollar entrevistas, tomar si es necesario un programa de muestreo, en cuanto al tema de la calidad del agua, si es que si hay una denuncia de contaminación del suelo, entonces tendríamos que
utilizar las técnicas de Calicata, por ejemplo, para poder evaluar en qué porcentaje y a cuántos metros de profundidad se ha generado la contaminación, identificar, detectar y evaluar los impactos ambientales producidos en cada una de las etapas del proyecto, identificar las fuentes de contaminación. Eso es importantísimo porque esto es clave para poder incluso llegar a sancionar y para luego precisamente establecer las medidas de mitigación y el programa de acción que se va a implementar. Y finalmente vamos a evaluar, ya en la etapa final, vamos a evaluar lo que sería el grado de cumplimiento de las medidas que se vayan a tomar respecto a las acciones para reducir o minimizar los impactos generados durante la actividad. En este sentido, nosotros recolectamos las evidencias, identificamos los planes, los informes, se generan las no conformidades. Si es que estuviéramos hablando ya de una empresa mucho más formal, tendríamos que tomar incluso algunos registros generados con anterioridad, como otras auditorías que serían también parte de lo que sería nuestras evidencias para luego precisamente confrontarlas. La idea básica es que durante la etapa de ejecución yo pueda contar con la mayor cantidad de evidencias, con la mayor cantidad de registros, para que sea esta suficiente y adecuada para evaluar la eficacia y eficiencia. ¿Qué se puede desarrollar en esta actividad, en esta etapa? Vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer reuniones, vamos a encontrarnos o a establecer reuniones con los responsables de la empresa, del sistema de gestión ambiental de la empresa X, con el responsable de administración ambiental. Vamos a ver, es posible que tengamos un equipo auditor completo, entonces prácticamente la idea es poder evaluar eh, el daño, el impacto ambiental producido, identificar las fuentes de contaminación, medir la contaminación, tomar un sistema de muestreo, determinar la magnitud del impacto y, por supuesto, generar ya las evidencias en una tercera etapa, la etapa de post-auditoría o la etapa de reporte de la auditoría ambiental. Esta etapa ya es una etapa prácticamente de gabinete nuevamente, en el cual el informe, el equipo técnico o el equipo auditor va a describir las actividades, obras va a describir precisamente la actividad, obra o proyecto que se está ejecutando, que se ha precisamente auditado. Vamos a evaluar precisamente el área de estudio, identificar y evaluar las condiciones previas y presentar las medidas de mitigación y las alternativas de adecuación y remediación a los impactos ambientales producidos. Se presenta un informe y ese informe tiene que identificarse las desviaciones generadas precisamente a los requisitos establecidos por parte de la organización o las organizaciones implicadas en el procedimiento. Y por supuesto, se dictamina, se entrega el dictamen final y se generan ciertas recomendaciones para la implementación de las medidas de mitigación y alternativas de remediación. Estas serían lo que nosotros llamamos como acciones post-auditoría. Todo esto tiene que ser el equipo auditor, vuelvo a insistir, no termina sus funciones cuando nosotros estaríamos prácticamente concluyendo con el programa de auditoría, sino que el equipo auditor prácticamente tendría que hacer seguimiento, tiene como que dice para largo todavía para poder seguir evaluando las acciones que está tomando la organización respecto precisamente a las recomendaciones técnicas, respecto al plan de acción ambiental aprobado para poder sancionar, para poder liberar precisamente de las no conformidades encontradas. En este sentido, precisamente el equipo auditor debe hacer seguimiento, monitoreo y evaluación constante de este proceso. Una vez que se ha hecho todo lo que hemos descrito, estos informes
son elevados, ya el equipo auditor eleva el informe, una vez que sea aprobado, eleva el informe a la autoridad ambiental competente. ¿Ya? Entonces, este informe, vuelvo a insistir, la empresa tiene 15 días para poder presentar un plan de acción en el cual precisamente se generen las medidas de mitigación para las no conformidades encontradas. Se evalúan, se aprueban y luego se hace lo que sería el seguimiento respecto al mismo cronograma que nosotros habíamos provisto en lo que viene a ser la auditoría. Durante todo este periodo se hace el seguimiento, se hace el monitoreo, pero también es importante que se pueda tomar en cuenta que si el plan de acción no es desarrollado de forma adecuada, la autoridad ambiental competente y el equipo auditor puede rechazar el informe, puede en este caso puede rechazar lo que sería el plan de acción y por supuesto se da nuevamente un plazo perentorio para que se pueda precisamente hacer las acciones, se pueda corregir, que se pueda mejorar lo que sería el plan de acción, el plan de acción aprobado para el cierre de las no conformidades encontradas durante el programa de auditoría. Entonces eso es importantísimo que lo tomemos precisamente en cuenta. ¿Quiénes están, según la ley 1333, comprometidos precisamente con todo este proceso? La autoridad ambiental competente, como habíamos mencionado, el responsable de el RPA y el RPC, que serían precisamente las personas quienes van a desarrollar todo lo que sería el contrato con el auditor ambiental. La entidad que va, el RPA y el RPC, pues son parte de la organización. Por ejemplo, si el gobierno municipal de Warnes es la que está llevando a cabo la auditoría, entonces su RPA y el RPA sería precisamente el alcalde, el RPC sería precisamente su DAF o su jefe administrativo y financiero, quien ha desarrollado el proceso de contratación para que exista un equipo auditor que desarrolle precisamente la auditoría tal como está. También se contrata a un fiscal ambiental que sería precisamente el encargado de poder apoyar a la autoridad ambiental competente para poder controlar y supervisar la realización de forma pertinente de lo que sería la auditoría ambiental. El representante legal no es otra cosa precisamente que el dueño o el representante del dueño propietario, director, gerente de la empresa o de la industria que está siendo auditada. El auditor ambiental, pues ya sabemos quiénes somos, es un experto en lo que sería el manejo de los procesos de auditoría, tiene un alto conocimiento en normas, cumplimiento de normas y requisitos establecidos en la ISO 14000, ISO 9000, ISO 19000, ISO 45000 y también, por supuesto, en todo lo que serían las normas ambientales vigentes en Bolivia. Participantes externos. Podemos encontrar participantes externos. Es posible que en función muchas veces al tamaño del delito ecológico, es posible que nosotros podamos encontrar a personas o representantes de áreas protegidas, personas naturales que puedan de alguna manera acreditar su interés legal sobre la organización, pero sin embargo, todos estos participantes externos, es importante que quede claro, no participan de forma efectiva, es decir, ellos están simplemente como veedores, ellos pueden observar, pueden mirar, pero no participan, no pueden, como quien dice, comprometer en ningún momento la calidad del programa de auditoría. Eso es importante, que puedan participar cualquiera de las personas que estén interesadas, pero simplemente como observadores. En ningún momento puedan precisamente alterar o incluso impedir que se desarrollen lo que viene a ser la auditoría ambiental. Bien, esto con relación a lo que sería la autoridad ambiental según la ley 1333. En una siguiente
cápsula, ya lo que sería precisamente las siguientes clases, nosotros estaríamos hablando de lo que es la auditoría ambiental gubernamental y la auditoría ambiental siguiendo los procedimientos establecidos en la ISO 14001.